Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en nuestra edición PM. A esta hora revisamos los temas más importantes del día y damos contexto también a algunas informaciones bien importantes en el ámbito económico. ¿Qué les parece si comenzamos revisando lo que ha ocurrido en el sector del turismo y con una información bien importante porque hubo un cambio en la normativa migratoria en nuestro país que comenzó a regir el 1 de febrero, fecha en la que fue publicada en el Diario Oficial. Y esta establece, entre otras cosas, que aquellos extranjeros que quieran ingresar a Chile como turistas tendrán que traer un monto mínimo diario para permanecer en el país y sustentar sus gastos. Eso dice textualmente la normativa. ¿A cuánto asciende el monto? A $46 por día y por persona. Esto evidentemente va a tener repercusiones desde el punto de vista del turismo, entre otros sectores. Macarena Román reportó el tema. Familias enteras, cientos de maletas y largos abrazos, todas postales que deja el aeropuerto de Santiago. Es que aún queda época estival y se nota. Los turistas llegan en masa, eso sí, con una nueva exigencia para visitar el país, portar al menos $46 diarios. Bueno, por un lado esta medida se toma con el fin de resguardar y hacer una migración y control migratorio y de extranjeros a nuestro país que les permita, digamos, asegurar su ingreso, su estadía y después su retorno al país de origen. Este monto se puede comprobar de diferentes maneras: efectivo, tarjetas o cuentas bancarias. La cifra se determinó en base al cálculo del promedio de gastos de los turistas. Solo por dar un ejemplo, los turistas chinos gastan $107 diarios y los brasileños 95. En tanto, peruanos y bolivianos desembolsan menos de $30 al día. Los países que tienen una economía un poquito más fuerte, su divisa es bien apreciada, la verdad es que no va a tener un gran impacto. Pero si tenemos países que tienen una economía más débil, probablemente no les sea tan conveniente venir para acá desde antes y con este requisito aún menos porque les va a sonar bastante alto. Los expertos aseguran que en general esta medida no debiese tener gran impacto económico. Además, desde el rubro del turismo, destacan este tipo de decisiones porque entregan, según ellos, certidumbre. Y también le da certezas a quienes vienen al país que previamente sepan que requieren de estos $46 diarios para poder estar tranquilos y no va a ser a discreción de la persona que los recibe que les exija un cierto monto, sino que eso ya lo saben previo a la venida. Medida que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de febrero de este año y que ya debería estar aplicándose en los distintos ingresos a nuestro país. Según lo establecido en el decreto de ley, los $46 se deberían acreditar, entre otros, en visitas por estudios, negocios, fines de salud y vacaciones. ¿Son $46? Sí. Que está por 800 pesos chilenos más o menos. Ya, es igual, hay unos 36.000. Y eso por los 5 días, Sí. Entonces le deberían haber pedido $184 diarios. ¿Traían más o menos eso? Mucho más. Acá al llegar a Chile te pidieron mostrar cuánto dinero traías diariamente, al menos $46. No, creo que no. No, solamente me dijeron que dé el nombre del hotel nada más. O sea, dinero no me... ¿Mostrar los $46? No, saben, no. Quienes ingresen al país junto a menores de edad deberán portar también $46 diarios por cada niño, niña o adolescente a cargo. Todo con el fin de regularizar la entrada de turistas a nuestro país. Bueno, vamos a ir a otro tema. En medio de la discusión que se ha dado sobre la reducción de la jornada laboral acá en Chile, hay otros países que están yendo un poco más lejos. Un estudio piloto que se desarrolló en el Reino Unido llevó a cerca de 60 empresas a disminuir la jornada laboral a 32 horas, el equivalente a trabajar 4 días a la semana. Y obtuvieron varios resultados que son bien interesantes de analizar. Por ejemplo, menos estrés, mejor conciliación del trabajo con la vida familiar también y priorización del tiempo libre. Además que no hubo perjuicios desde el punto de vista de la productividad. Eso sí, fue un estudio bien acotado. De todas maneras, sus alcances pueden ser interesantes para la discusión que con otros objetivos se está dando acá en Chile. Vamos a ver más detalles en el siguiente informe. Redujo el estrés, mantuvo la productividad y aumentó los ingresos para las empresas. Esas fueron parte de las conclusiones de un piloto desarrollado en Reino Unido que puso a prueba a más de 60 compañías que disminuyeron su jornada laboral de 40 a 32 horas, distribuidas de lunes a jueves. Una cosa es como hablar sobre la intención, otra cosa en el fondo es como intentar implementarlo en la empresa y otra cosa es tener información de cómo a otras empresas o a otros mercados o a otras culturas
les ha ido con esta experiencia. El proyecto contó con la participación de casi 3.000 trabajadores, de los cuales 54% pudo equilibrar de mejor manera la vida familiar con la laboral, 62% pudo tener más vida social y a 6 de cada 10 le permitió dedicar más tiempo a sus propios asuntos. Mejoras sustanciales que derivaron en que 92% de las empresas mantenga la modalidad y otro 18% deje el modelo de forma permanente para conservar los beneficios que se originaron. Por eso la experiencia internacional también forma parte de los fundamentos de nuestro proyecto de ley y que esperamos prontamente el Congreso Nacional termine de despachar. ¿Qué ocurre en Chile? Mientras el proyecto de 40 horas continúa su tramitación en el Senado, ya hay más de 260 empresas que han obtenido la certificación de 40 horas, es decir, redujeron su jornada laboral antes de que quedara estipulado por ley. Lo hicieron en algunos casos porque la pandemia les dejó un modelo nuevo de trabajo y en otros porque vieron que potenciando ese beneficio podían obtener buenos resultados. Tiene que ver con una vuelta a una normalidad nueva, una modalidad que nos permite ser un poco más flexibles en términos de digamos, horarios, estar más tiempo con las familias, aprovechar más y mejor el día en este caso. Bueno, adherencia obviamente a los objetivos y el compromiso. Sin duda hay un estatus de jornada para que los equipos puedan también colaborar y compartir. En Alaluf, una empresa de corretaje y desarrollo inmobiliario, decidieron bajar su jornada a 39 horas semanales en abril del año pasado. A través de una votación, los trabajadores optaron por reducir la cantidad de horas diarias, permitiéndoles tener parte de la tarde del viernes libre. Llego temprano, puedo compartir con mis hijos, puedo compartir con mi familia, me permite, no sé, el cocinar, hacer como otras actividades, ya sea gimnasia, cualquier otra actividad, en toda mi vida social la puedo realizar, así que en ese aspecto ha sido muy beneficioso. La mayoría ha sido aprendizaje, aunque siempre puede quedar margen de mejora. En 2 meses más se cumple un año desde que lo implementaron y por ahora el mensaje es que otras compañías puedan sumarse. Somos de la filosofía que las personas en la medida que estén más contentas van a hacer mucho mejor el trabajo. Yo creo que cada uno tiene sus números internos, sus KPIs internos, evaluarlos, estresarlos al máximo y ver cuáles son los beneficios, digamos. El caso de Flagar, una empresa destinada a la tecnología y desarrollo de software, es similar. Desde su fundación hace 7 años tienen jornada reducida y desde enero bajaron a 39. Fue la propia experiencia de los socios la que los motivó a trabajar menos, sumado a que sus objetivos de productividad se mantienen estables en el tiempo. Uno cree, ¿cierto?, que a veces el tiempo no le alcanza, pero de pronto al optimizar ese tipo de procesos uno se da cuenta que hay tareas o hay cosas que uno puede ir generando eficiencias. Los propios trabajadores reconocen que el cumplimiento de los objetivos es el mismo y destacan además el buen ambiente laboral y la mejora en la calidad de vida a propósito de trasladarse en horarios menos recurridos. No le tengan miedo a la reducción de horas porque la gente se motiva más. Obviamente quiero seguir trabajando y seguir produciendo lo mismo que tuviera menos horas porque también es como demostrarle a la empresa que el trabajar menos no me hace un peor trabajador, básicamente. Uno de los resultados más relevantes del estudio es que el 15% de los participantes prefieren quedarse en una empresa con menos días de trabajo antes que ganar más dinero. Mientras la coparentalidad se potenció y los hombres duplicaron la cantidad de tiempo que dedican a labores domésticas. El año pasado se marcó un récord en la venta de vehículos eléctricos en nuestro país y la tendencia probablemente se va a mantener por los próximos años en la medida en que la disponibilidad de estos vehículos aumenta y los precios tendan a la baja también. Pero hay algunos obstáculos todavía y uno de ellos tiene que ver con los lugares de carga de este tipo de vehículos que todavía siguen siendo escasos. Pero hay algunas soluciones. Una startup chilena, por ejemplo, está avanzando en este tema, además de políticas que buscan aumentar estos puntos. Catalina Alarcón reportó el tema. La electromovilidad en Chile ya es una realidad. Según los datos entregados por la ANAC, el año pasado se batió un récord con respecto a la venta de autos eléctricos, llegando a un alza del 106% en comparación con 2021. Hoy día las marcas, los modelos nuevos están llegando mucho más masivos. Todas las marcas están participando, están muy interesados y están impulsando por varias partes la llegada de modelos nuevos. Sin embargo, una de las dificultades que tienen las personas que adquieren este tipo de vehículos es la poca cantidad de puntos de carga. Existe muy poca electromovilidad
y las que tienen un solo cargador, por lo tanto cuando uno llega tiene que estar esperando, no sé, 40, 50 minutos de que se desocupe. Hoy en día existen 449 cargadores públicos habilitados a lo largo del país, los cuales se concentran mayoritariamente en la región metropolitana, contando con 297 cargadores. El resto corresponde a los cargadores privados, que se reparten en Chile con un total de 625. Es entonces que nace como respuesta a esta problemática una iniciativa poco común dentro del mercado. Epsi, una startup chilena que se está buscando posicionar como la app número 1 en mapas de puntos de cargas para vehículos eléctricos. Es de hecho la base de datos más completa en Latinoamérica de puntos de carga. La gracia es que está todo el detalle, como conectores, potencia, foto, detalle de dónde están ubicados, y además se actualiza constantemente. Epsi no solo busca ser opción en localización de cargadores en Chile y el resto de Latinoamérica, sino que quiere revolucionar el negocio de la electromovilidad. Esto a través de la instalación gratuita de puntos de carga en la región metropolitana. El 80% de la carga, y ese es el mayor cambio en electromovilidad, es que va a ser en domicilios. O sea, tú vayas a dejar de cargar en la calle, que vayas a cargar en tu casa. Epsi creó esta solución, que es única en el mercado, en que instalamos cargadores de uso compartido para que los vecinos puedan cargar, individualizar las sesiones de carga, o sea, pagar cada sesión de carga que hacen de manera libre. Y es así que desde la comodidad de la casa se podrá cargar el vehículo sin la necesidad de tener que ir a una electrolinera. La innovación de Epsi incluye la instalación gratuita de los cargadores, además de no significar un gasto común más para los vecinos de edificios residenciales, pagando solo por el uso de la electricidad. Yo la aplicación la tengo registrada la tarjeta. Es súper simple de usar, súper rápida, escanea y te carga directo a la tarjeta de crédito. Creo que esto de tenerlo en el edificio mismo no puede ser más cómodo. De esta manera, iniciativas como las de Epsi abren una puerta para que la experiencia de carga no sea un impedimento a la hora de comprar vehículos eléctricos. Debido a las distintas políticas públicas y privadas que se trabajan en torno a la electromovilidad, este tipo de vehículos podrían formar el 100% del parque automotriz en un futuro no muy lejano. Bien, los invito a que hagamos una pausa aquí en Agenda Económica. Al regreso vamos a conversar en la entrevista de hoy sobre un estudio que refleja una importante brecha salarial de 14% entre hombres y mujeres en nuestro país. ¿Cuáles son las razones de fondo? Los detalles del estudio lo conversamos a la vuelta. Bien, estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica y vamos a profundizar en lo que le contábamos antes de la pausa, este estudio que ha realizado la Superintendencia de Pensiones que muestra que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres a nivel nacional es de un 14% en promedio. Hay regiones en las que esta brecha incluso puede llegar al 28%. Conversamos de esto junto a Alejandra Sepúlveda, presidenta de Comunidad Mujer. Gracias por el contacto, Alejandra. Hola, gracias a ustedes. Alejandra, bueno, bien interesante este dato. Es el último antecedente y se basa, como decíamos, en datos administrativos que tiene la Superintendencia de Pensiones. Ha habido otros estudios también. Me gustaría que pudieras darnos un poco de contexto de lo que significa esta diferencia entre los ingresos que perciben los hombres y las mujeres acá en Chile. Bueno, primero yo creo que lo que tenemos que advertir es que esta es una de las brechas económicas más importantes y más persistentes dentro de lo que es el mercado laboral, ¿no? La brecha salarial de género, que se expresa de distintas maneras, se puede medir también de distintas maneras. Ahora estamos conociendo los datos de la superintendencia, lo que quiere decir que se está midiendo el trabajo formal, o sea, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que tienen también cotizaciones, ¿no? Sí. Y la verdad es que lo que uno puede concluir y advertir con estas cifras es que evidentemente en la brecha salarial de género hay factores que inciden, que son estructurales, y factores también que son culturales. Y estos factores interactúan. Entonces, ¿cuáles son los estructurales, Alejandra? ¿sí? Los factores estructurales tienen que ver con
las razones o las causas de las brechas, de la brecha salarial de género. Y lo que sabemos por distintos estudios es que cuando uno separa lo que son las variables observables, es decir, el sector productivo, los años de experiencia o los factores de capital humano, la región, la edad, el nivel educacional, que son variables observables. Cuando uno las separa y las analiza, uno ve que en la brecha salarial de género también se expresan factores que tienen que ver con discriminación, o sea que no alcanzan a cubrirse en términos de explicación por estas variables observables. Y en este caso, el tema para las mujeres en nuestro país tiene que ver con la maternidad y el costo asociado a la maternidad en el Código Laboral chileno. O sea, la legislación... Brecha, disculpa, Alejandra, pero o sea, la legislación en el fondo no se hace cargo de ese aspecto cultural al momento de normar ciertas cosas, como por ejemplo el postnatal u otros tipos de políticas. Claro, lo que tenemos es un Código del Trabajo que en este sentido es bastante anacrónico, porque lo que hace es cargar todo el costo y la responsabilidad de los hijos en las mujeres, el costo de la maternidad en las mujeres. Y eso se traduce en distintas normativas que terminan siendo discriminatorias. Una de ellas, la más emblemática, de la que venimos hablando hace mucho tiempo, es la sala cuna, ¿no? El hecho de que las empresas tengan la obligación de pagar sala cuna cuando tienen más de 20 mujeres trabajadoras, hace que finalmente o no contraten más que 19 para no tener ese costo, o bien carguen ese costo de la sala cuna en el propio salario de las mujeres. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que este artículo 203 es un impuesto a la contratación de mujeres, tiene que ver con eso. Entonces, se produce también un problema incluso que es mucho mayor, porque en el fondo también impide que haya más formalidad en el mercado laboral respecto de las mujeres. Lo que hoy día necesitamos es un mercado laboral que avance hacia la formalidad, porque tenemos más de un tercio de las ocupadas en Chile son informales. Eso quiere decir que no tienen cotizaciones, no tienen protección social, entonces ni siquiera podríamos saber qué pasa con estos datos, al menos desde la Superintendencia de Pensiones. Ese punto es importante porque estaba viendo, disculpa Alejandra, pero estaba viendo otros informes que hablan de brechas aún mayores, ¿no? De 30% en algunos casos, y eso tiene que ver con cómo la informalidad genera un perjuicio todavía más profundo. O sea, la fotografía real, digamos, la brecha es mayor a la que se está informando en este estudio. Por supuesto, y además es variable y es diversa, porque en el fondo, ¿qué es lo que sabemos en general históricamente en Chile? Que la brecha salarial aumenta desde la edad activa al menos hasta los 50 años, en el caso de las mujeres. Y también sabemos que esa brecha salarial es mayor a mayor nivel educacional, ¿ya? Que eso es otro componente que es bien importante de la brecha salarial. O sea, las mujeres que tienen más educación, si bien participan más y pueden acceder a más empleo, a su vez enfrentan una mayor brecha salarial de género. Y entonces todos los factores que confluyen, que son diversos, hay que estudiarlos, porque por ejemplo sabemos que las mujeres cuando tienen su primer hijo disminuyen su oferta laboral, o sea, buscan menos trabajo, o bien cuando lo encuentran también buscan jornadas parciales, o trabajar medio tiempo, o trabajar con flexibilidad. O sea, lo que quiero decir con esto y transmitir es que efectivamente la maternidad, los hijos pequeños son un factor de decisión muy relevante, por un lado en la oferta laboral de las mujeres y por otro lado en la demanda laboral de las empresas, de contratarlas o no contratarlas y bajo qué circunstancias, teniendo además la dificultad de un código laboral que no nos ayuda a poder disminuir esta brecha salarial, porque hay un costo muy grande asociado a la maternidad. Hay un dato interesante también en los datos que publica la Superintendencia que tiene que ver con la brecha, cómo va creciendo en ciertas regiones. En la región donde hay mejores ingresos, que son las regiones mineras y en particular Antofagasta, esa brecha llega a un 28%. ¿Qué ves tú ahí desde ese punto de vista de cómo se incluyen a las mujeres en aquellas industrias que logran obtener mejores ingresos y pagar mejor, como el caso de la minería, evidentemente?
Claro, sin duda ahí hay un desafío que se viene trabajando hace mucho tiempo. Las empresas mineras han intentado hace años ir incorporando más mujeres, y sobre todo el mayor desafío es cómo se incorporan más mujeres a las operaciones mineras, que además están muchas veces a mucha distancia de las ciudades, en sitios que tienen mucha más incomodidad, más dificultad, donde, por ejemplo, no hay facilidades para el cuidado de los hijos. Entonces, todas esas cosas van generando una barrera para que haya una incorporación plena de las mujeres a esa industria, aun cuando conocemos datos muy exitosos de mujeres que han sido operarias de estos camiones gigantes, o que realmente han hecho ese camino. Pero si tú lo miras masivamente, no se logra. O sea, la presencia de mujeres en la minería debe rondar hoy día el 12% o el 14% máximo, y esa es la razón por la que en el fondo en el promedio se ve esa brecha salarial mayor en Antofagasta que el empleo de esa región es principalmente minero. Entonces hay una segmentación del mercado laboral que también perjudica a las mujeres, que es parte de estas variables observables. Entonces, cuando uno dice, ¿qué soluciones necesitamos? Por supuesto que necesitamos incorporar mucho más a las mujeres al empleo formal y a estos empleos de más productividad, que son masculinizados, pero por otro lado tenemos que resolver de verdad, de una vez por todas, la discriminación que produce este código laboral, que carga el costo en las mujeres. Y eso implica reformas... Reformas como el 203, reformas como profundizar en los permisos parentales para los hombres. Tú sabes que el postnatal que hoy día existe en Chile es un derecho de la mujer que puede cederle al padre, y por lo tanto sabemos que el porcentaje de padres que se lo toman es muy poco. Es muy bajo. Hace poco también leí que eso tiene que ver con la ley sana. Incluso la ley sana, que es la más evolucionada de todas las leyes laborales vinculadas al cuidado parental de hijos con enfermedades, tampoco tiene un porcentaje muy grande de hombres que se lo toman. Entonces ahí viene asociado el factor cultural del que hablamos antes. O sea, y por eso es importante trabajar en esas dos líneas, ¿no? Desde el punto de vista de la línea estructural que mencionabas al comienzo, y también en esos factores culturales. Y quizás es un buen antecedente también para la discusión que venga, por ejemplo, sobre la ley de cuotas para incorporar a mujeres a los directorios, que tiene mucho que ver también con el aspecto cultural dentro de las mismas empresas. Alejandra, se nos va el tiempo. Muchas gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Bueno, otro día seguimos profundizando, me parece muy bien. Muchas gracias. Chao. Bien, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos al cierre de este día miércoles. Nosotros nos reencontramos mañana en Agenda Económica AM. Que tengan un buen día. ¿Sabías que el